Este 4 de julio falleció Adolfo Gili, uno de los más importantes intelectuales de la izquierda latinoamericana. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1928, el mismo año que el Che Guevara, y como él, consagró su vida a luchar por una revolución que acabara con la pobreza, la opresión, la marginación y la injusticia en la que viven la mayoría de los campesinos, los indígenas, los trabajadores, hombres y mujeres latinoamericanos. Maestro normalista, muy joven combinó la enseñanza con el periodismo. Voraz lector, adquirió una sólida formación teórica marxista y militó en organizaciones trotskistas en su natal Argentina. Pronto sintió que la lucha contra la opresión no tenía fronteras nacionales. No quiso ser espectador de los grandes cambios que estaban ocurriendo en varias regiones del continente, sino ser parte de ellos. Emigró a Bolivia en 1956 para apoyar la lucha de los mineros bolivianos. Estuvo ahí hasta 1960, cuando se fue a Cuba a apoyar la revolución cubana que tantas esperanzas despertaba en el mundo. Después de 3 años, se fue a Colombia, donde conoció a Camilo Torres, el sacerdote guerrillero, representante de la Teología de la Liberación, miembro del Ejército de Liberación Nacional que combatía a la dictadura colombiana y quien moriría trágicamente en combate en 1965. Se fue después a Guatemala, donde ingresó a la guerrilla Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre que encabezaba John Sosa. Apoyando a esa guerrilla, ingresó a México en 1966. La policía política mexicana lo detuvo y metió preso en Lecumberri ese mismo año. Ahí convivió con los presos políticos del movimiento estudiantil de 1968. Estando preso en Lecumberri, realizó una hazaña prodigiosa. Se puso a leer, a discutir y a escribir acerca de la Revolución Mexicana y produjo la mejor historia que se hubiera escrito sobre ese episodio. En 1971 apareció La Revolución Interrumpida, que se convirtió en un clásico de la historiografía mexicana. Hasta entonces, nadie había entendido como Gili la naturaleza popular y radical de la Revolución Mexicana. Por primera vez aparecían las masas campesinas villistas y zapatistas como los protagonistas de su propia historia. Salió de la cárcel en 1972 y partió al exilio en Francia y en Italia. Regresó a México en 1976 y desde entonces se convirtió en figura relevante de la izquierda mexicana. Apoyó la lucha de los electricistas democráticos. Fue fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Impulsó la candidatura de Rosario Ibarra a la presidencia en 1982 y en 1988 apoyó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y fue uno de los principales asesores de esa gran insurgencia cívica. Fue fundador del PRD. Apoyó al movimiento estudiantil de la UNAM en 1986 y en 1999 y al movimiento de los indígenas chiapanecos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En años más recientes, apoyó a los ejidatarios de San Miguel Atenco y a los familiares de los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa. Entre sus libros destacan El cardenismo, Una utopía mexicana, Historia a contrapelo y la biografía de Felipe Ángeles. Descansa en paz Adolfo Gili, un ejemplo de congruencia, de sencillez, de integridad y de compromiso con los más pobres. Una voz que nos hará mucha falta.